Dios les bendiga. Nuevamente estamos con ustedes esperando que continúen en esta sintonía especial de esta serie de enseñanzas sobre las REFAN, las reuniones familiares de amistad. Luego de haber entonces visto la Biblia, parte 1 y 2, luego de haber mirado la esencia de Dios, que Dios es espíritu, y haber considerado también las diversas manifestaciones de Dios, hay algo a lo cual quería llegar Dios, sin lugar a dudas, a la luz de su palabra lo encontramos, y es manifestarse de una manera tal y gloriosa que pudiera tener un encuentro especial con el hombre y propiciarle entonces ese medio especial para que el hombre pueda ser salvo. Estamos hablando entonces para esta ocasión de la manifestación más grande de Dios que la Biblia relata así, e indiscutiblemente o sin contradicción alguna, grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. En esto va a estar centrada la meditación hoy. Y también recordemos que la Biblia dice que aquel verbo que era Dios se hizo carne y habitó entre nosotros, y cuando se pudo ver, vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que en esta ocasión tenemos este hermoso tema por nuestro hermano Julio César Clavijo, que me va a estar exponiendo en esta ocasión. Esperamos les sea de grande bendición y pueda aclarar muchas cosas al respecto, ya que es un tema netamente bíblico y también algo que tiene que ver mucho con el propósito de Dios al querer salvarnos, que entendamos y comprendamos quién realmente es Él. Jesucristo es Dios sobre todas las cosas y bendito por los siglos de los siglos. Disfruten de esta hermosa enseñanza que es para la gloria de Dios y edificación de todos ustedes y todos nosotros como oyentes y parte de la iglesia del Señor. Que Dios les bendiga grandemente. Ver la quinta lección de las REFAN, que es la manifestación más grande de Dios. Amén, la manifestación más grande. Yo les voy a invitar, hermanos, para que leamos la Biblia. Ahora usted su Biblia, San Juan capítulo 1, versículo 18. Amén. Abramos la palabra de Dios ahí. San Juan, Evangelio según Juan, capítulo número 1, versículo 18. Vamos a leer todos esta porción de la palabra del Señor, que dice así: a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Amén. A Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo le ha dado a conocer. Gloria al Señor Jesús. De eso vamos a hablar en esta noche y vamos a orar en esta hora para que el Señor Jesucristo nos bendiga grandemente. Bendito sea tu nombre, Señor y Salvador. Bendito sea tu nombre, Jesucristo. Te rogamos, Señor Jesús, en esta hora que tú bendigas nuestras vidas, que tú nos alientes, que tú nos ayudes, que tú nos lleves a aprender más de tu palabra, a aprender más de la obra de redención que tú hiciste a nuestro favor. Glorioso Salvador y bendito Rey, la gloria sea para ti. La gloria sea solamente para ti, Señor Jesús, pues solo tú eres Emmanuel, Dios con nosotros, el Dios cercano a tu pueblo. Bendito Salvador y Dios. Gloria a tu nombre, Señor Jesús. Amén. Bendito Señor. Gloria al Señor Jesús. Tengan la orden, hermano, de tomar asiento. Vamos a desarrollar esta lección en el nombre admirable del Señor Jesús. Vamos a darle, hermana Marisol, ahí. Démosle otra vez. Pensemos en esta pregunta. ¿Qué pensarías si el rey de un país se hiciera un sirviente? ¿Qué pensarías tú si el rey de un país se hiciera un sirviente? El rey con todo su poder, el rey con toda su autoridad, el rey con toda su riqueza, renunciando a todo esto para convertirse en un sirviente. ¿Qué pensarías tú de eso? Tendría que haber alguna razón muy poderosa, ¿cierto?, para que un rey tomara la determinación de convertirse en un sirviente, porque nadie va a querer renunciar a un rango de tremenda autoridad. Amén. Nadie va a querer renunciar a eso. Bueno, nosotros veíamos en las lecciones pasadas que Dios es espíritu. ¿Ven? Dios es espíritu. Habíamos visto nosotros esto cuando el hermano Nelson estaba predicando. Vimos que Dios es espíritu. Como Dios es espíritu, Él es invisible, ¿cierto? Él es invisible. La naturaleza de Dios es que Él es espíritu. Su naturaleza es espiritual, por lo tanto Él es invisible. Ninguno de nuestros ojos humanos lo pueden ver. ¿Amén? Ya vimos también en la lección pasada, nos predicaba el hermano Arbey en la lección pasada,
que para que Dios, que ese espíritu se pudiera, o el hombre pudiera verle o entender lo que él quería, Dios utilizó diferentes formas de manifestarse, de darse a conocer. Amén. Y entonces vemos que Dios utilizó una voz, vemos que Dios también se manifestó por medio de una manifestación de ángel, vemos que Dios también se manifestó por medio de la zarza ardiente. Amén. Y Dios utilizó varias manifestaciones con el fin de poderse dar a conocer. Amén. O sea, Dios es espíritu, a Él no lo podemos ver, pero Él sí utilizó unos métodos para poderse dar a conocer. Amén. Esas manifestaciones eran mucho más que un ser humano hablando de Dios. Era mucho más que un profeta hablando de Dios. Amén. Era Dios mismo mostrándose de alguna manera a la humanidad. Amén. Si usted no ha visto la predicación del domingo pasado, lo invito para que la vea, porque pues de ella es que nosotros también nos vamos a apoyar para poder desarrollar el tema de hoy. Amén. Entonces Dios se ha manifestado de diferentes formas, se ha dado a conocer al hombre de distintas formas para que el hombre pudiera llegar a conocerle. Por ejemplo, Moisés estaba en el desierto y entonces él vio la zarza ardiente. Cuando él va a acercarse a la zarza ardiente, se escucha una voz de en medio de la zarza y le dicen: no te acerques, ¿sí? Y quita el calzado de tus pies, porque el lugar en que estás es tierra santa. Y dice que en ese momento Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. ¿Ven? Ahora, preguntémonos algo aquí, vean, o reflexionemos sobre esto. No es que Dios fuera una zarza, no. Una zarza es una planta, ¿no? Una planta que se puede encontrar por el desierto. No es que Dios fuera una zarza, no, pero sí se manifestó como una zarza y allí se dio a conocer a Moisés. Amén. No es que Dios fuera una zarza, tampoco es que Dios fuera un ángel. No, Él se dio a conocer como un ángel. Amén. No es que Dios fuera la roca de la cual salió el agua, no, pero Él sí no es que Dios fuera una roca, no, pero sí se manifestó como una roca. Amén. Entonces tenemos que tener esto muy presente. Amén. Todo esto lo tenemos que tener muy presente. Pero dice la escritura que en la consumación de la revelación de Dios tenía que venir una manifestación especial. Amén. Una manifestación especial. Miren, hermanos, y reflexionemos sobre esto que dice este texto aquí. Dice: a Dios nadie le vio jamás. Amén. A Dios nadie le vio jamás. Sin embargo, habían habido manifestaciones de Dios, pero la Biblia dice que a Dios nadie le vio jamás. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que a Dios en su naturaleza espiritual nadie le puede ver. Amén. Al Dios invisible, ¿cómo lo vamos a poder ver? Nadie lo ha visto jamás. Amén. Miren ustedes que la escritura aquí no está diciendo que el que se había manifestado era otro diferente a Dios. No, el que se había manifestado en todo el Antiguo Testamento era Dios, siempre era Dios. Pero nadie le vio jamás, es porque es que nadie lo puede ver como Él es. Como el Dios invisible no lo puede ver el hombre. Amén. Nadie, ningún ser humano va a poder ver a Dios como Él es. ¿Sí? O sea, en su naturaleza espiritual invisible, nadie, ninguno de nosotros lo va a poder ver. Amén. Pero Dios sí quiere que nosotros tengamos contacto con Él. Entonces Él se ha manifestado. Amén. Algunas personas cuando llegan a este texto que dice: a Dios nadie le vio jamás. Amén. A Dios nadie le vio jamás. Entonces ellos llegan y comienzan a especular y a decir que lo que ocurrió es que el que vino no fue Dios, sino que Dios enviaba era a otro, que era el que se manifestaba y que fue el que apareció en medio de la figura de ángel, o el que apareció por medio de la figura de zarza, o el que apareció por medio de la roca que emanaba el agua, o el que apareció en la columna de nube y de fuego que los llevaba por el desierto. Pero eso no es lo que dice la escritura dice que Dios mismo los guiaba manifestado en esas formas. Amén. No era otro, no era un mandadero de Dios, era Dios mismo. Pero a Dios nadie le vio jamás porque nadie le puede ver en su naturaleza espiritual. Eso tiene que quedar bien claro. Amén. Nadie lo puede ver en su naturaleza espiritual, porque dice la escritura: no me verá hombre y vivirá. Amén. Donde Dios se va a aparecer aquí con su naturaleza espiritual, primero que todo Él es invisible, no lo podemos ver, ¿cierto? Pero podría haber un rayo de luz o una gloria tan inmensa que inmediatamente nos fulminaría a todos nosotros. Amén. Porque nadie puede resistir su santidad completa, ningún ser humano.
Nosotros somos gente que tenemos una naturaleza caída. Amén. Y que gracias a Dios estamos siendo restaurados por la obra de Dios. Amén. Entonces, nadie le vio jamás, pero ahora dice la Escritura, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Qué quiere decir esto? Que ese unigénito Hijo es otra manifestación de Dios, pero esta tiene algo especial. Es diferente a las demás. Es la manifestación más grande de Dios. Amén. Cuando hablamos nosotros acerca de la manifestación más grande, a mí me llama la atención esto. Y es que nosotros hablamos como, o sea, para nosotros realmente que Dios se hubiera manifestado como un hijo, como un hombre, es algo grandioso. Amén. Para nosotros es algo grandioso, por eso decimos que es lo más grande. Pero realmente para Dios eso significó pero una humillación. Amén. O sea, para Dios no es que hubiera sido una manifestación muy grande, para Dios era una humillación. Amén. Que la Escritura dice que Dios, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo tomando forma de siervo y condición de hombre. Amén. O sea que para Dios eso no es una manifestación muy grande, para Dios es una humillación. Para nosotros es algo grande, claro, porque nosotros necesitábamos de esa manifestación de Dios. Ahora, ¿por qué necesitábamos de esa manifestación de Dios? Es la pregunta. ¿Por qué nosotros los seres humanos necesitábamos que Dios se manifestara en carne? ¿Por qué? ¿Por qué necesitábamos que Dios se presentara como un hijo? ¿Por qué? Porque la Escritura dice que solamente el pecado se puede expiar o se pueden remitir los pecados a través del derramamiento de sangre. Amén. Y sin derramamiento de sangre no hay remisión. Amén. Sin derramamiento de sangre no hay remisión. Por causa de que el hombre ha pecado, el hombre merece la muerte. Amén. El pecado, lo único que causa es la muerte. Amén. Bueno, causa también ruina, destrucción, pero lo más terrible para el ser humano que le puede ocurrir es la muerte. Amén. Entonces el pecado no es solo la muerte, y Dios ideó un método de poder a los hombres en el pasado ayudarles, de tal manera que alguien pagara la muerte que el pecador debía pagar, la pagaron inocente. Y entonces la palabra del Señor nos enseña que por eso fue que Dios permitió los sacrificios de animales en el ayer. Amén. Para que esos sacrificios significaran la muerte de esos animales en vez de la muerte del pecador. Y esos sacrificios cubrían el pecado que el pecador había hecho. Amén. Pero dice la Escritura que esos sacrificios simplemente cubrían el pecado, pero no lo podían quitar de en medio. Amén. O sea que esos sacrificios eran necesarios hasta el tiempo en que viniera el verdadero sacrificio. Amén. Y el verdadero sacrificio por un ser humano, ¿cuál tenía que ser? Vean, los animales son inferiores al hombre en categoría. Amén. Por lo tanto, es entendible que el sacrificio de los toros y de los machos cabríos no podían quitar el pecado del hombre, porque el hombre es en categoría superior a esos animales. Amén. Ahora, se necesitaba también entonces que hubiera un sacrificio, pero ¿cuál sacrificio era? Supongamos ahora que hubiera llegado un hombre muy puro, un hombre que no hubiera cometido nunca pecado. ¿Sí? Un hombre que fuera muy puro. Pero la palabra del Señor dice que todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Todo hombre nacido de mujer es gusano, dice la palabra del Señor, ¿cierto? O sea que todos los que descienden de Adán, todos tenemos pecado. Amén. Entonces, ¿cuál puro podía dar el sacrificio por nosotros? ¿Qué hombre nacido de la descendencia de Adán podía darse en lugar de nosotros? Ninguno, por cuanto todos pecaron. Amén. Por cuanto todos pecaron. Y como les decía, supongamos hipotéticamente que hubiera podido llegar uno que fuera limpio de la descendencia de Adán, pero simplemente un hombre, que fuera simplemente un hombre. Bueno, si ese hombre hubiera dado la vida, se hubiera salvado él solito, porque él era un hombre que podía responder solo por él. Amén. Por eso se necesitaba algo especial, y era que Dios pudiera manifestarse en carne. Vea, si no fuera Dios manifestado en carne, el sacrificio de Dios no hubiera sido, o sea, el sacrificio que se hubiera hecho en la cruz del Calvario no hubiera podido salvar a la humanidad. Si Cristo no hubiera sido Dios manifestado en carne, el sacrificio de la cruz no hubiera servido para nosotros.
Amén. Porque si hubiera habido un hombre puro, se hubiera salvado él. Ahora, el sacrificio tiene sentido porque es Dios mismo que nos puede representar a todos y tiene poder y autoridad superior. Amén. Entonces Él se manifiesta como un hombre. Amén. Y Él paga el sacrificio por nuestros pecados. Amén. Eso es lo hermoso del Evangelio. Lo hermoso del Evangelio no es que Dios mandó a otro. Lo hermoso del Evangelio es que Dios mismo, ¿cierto?, se mostró a nosotros. Amén. Ahora, no lo podíamos ver, como les digo, en su naturaleza espiritual, y además en su naturaleza espiritual Él no hubiera podido tener ni carne ni sangre para derramar. Amén. Por lo tanto, entonces, Él tomó forma de siervo, condición de hombre para derrotar a nuestro enemigo, que era la muerte. Amén. Eso es lo que dice Hebreos 2:14. Dice: por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, los hijos, nosotros, usted y yo y toda la humanidad, ¿sí? Por cuanto los hijos participamos de carne y sangre, dice, Él también participó de lo mismo. ¿Quién? Dios, que no tenía carne y sangre, participó de lo mismo, ¿cierto? Se volvió también un hijo. Amén. Porque los hijos participamos de carne y sangre, ahora Él participa de lo mismo y se vuelve también un hijo. Amén. Para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Amén. Esto es al diablo. Entonces ahí está lo hermoso del Evangelio. Pero vamos a mirar algo aquí adelante, porque es que la Biblia habla de esto en muchas oportunidades. Amén. Démosle ahí adelante a la siguiente diapositiva. A ver, la Biblia habla de esta manifestación de Dios en carne, la menciona de muchas formas. Amén. De manera que nosotros estamos seguros de que estamos hablando la palabra de verdad. Amén. Por ejemplo, en 1 Timoteo 3:16 se habla de esto como el misterio de la piedad. Amén. El misterio de la piedad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Bueno, miren ustedes las palabras que se usan. Dice, es indiscutible. ¿Sí? O sea, es indiscutible que esto es maravilloso. Amén. El que ponga en discusión que esto es maravilloso, que esto es grande, está realmente lejos de la palabra del Señor, porque dice indiscutiblemente. ¿Sí? La iglesia no lo pone en duda. Amén. La iglesia no lo pone como a ver si eso sí es así o no es así. No, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Ahora, ¿qué significa la piedad? ¿Qué es la piedad? La piedad es amor, misericordia, ¿cierto? Eso significa piedad. Cuando la gente está pidiendo un favor, ¡ay, por piedad, hágalo! ¿Cierto? Está diciendo por caridad, por amor, ¿sí? Por misericordia. Entonces, ¿qué significa esto? El gran misterio de la piedad es el gran misterio del amor, de la misericordia de Dios. Él fue manifestado en carne. Miren, si Dios no se hubiera manifestado en carne, ninguno de nosotros pudiera tener hoy salvación. Ninguno de nosotros hoy podía hablar del Evangelio. Ninguno de nosotros hoy podía decir algo de Dios. Amén. Por eso miren ustedes que Satanás ha querido pervertir el mensaje del Evangelio. Amén. Algunas personas han dicho que Jesús no es Dios manifestado en carne, sino que Jesús era simplemente como un hombre lleno del Espíritu Santo de Dios. Pero si Jesús hubiera sido un hombre muy bueno, lleno del Espíritu Santo de Dios, como les digo, no nos hubiera podido salvar. Se salva él mismo, se salva él solo, nos trae un buen mensaje de pronto, pero no nos hubiera podido salvar. Amén. Por lo tanto, Jesucristo es Dios mismo manifestado en carne. Amén. Hay gente que dice que Jesucristo era como un semi-humano, es decir, que la carne de Él no era una carne verdaderamente humana. Eso es lo que se conoce como el gnosticismo, ¿sí? Pero si Jesucristo hubiera tenido una carne diferente a la nuestra, Él tampoco nos hubiera podido salvar. Amén. La Biblia por eso dice, por cuanto nosotros participamos de esta carne y de esta sangre, Él también participó de lo mismo. Amén. Quiere decir que su carne y su sangre eran similares a las de nosotros, pero sin pecado. Amén. Era la gran diferencia. Pero ahí también tenemos que tener cuidado con eso. Hay gente que dice que Jesucristo era una parte de Dios, o era una segunda persona de Dios, o era alguien diferente a Dios el Padre que se manifestó en carne. Pero si eso hubiera sido así, tampoco hubiéramos tenido nosotros salvación. Amén. La Biblia dice es que Dios fue manifestado en carne. La Biblia no dice que Dios el Hijo fue manifestado en carne. La Biblia no dice que una segunda persona fue manifestada en carne. La Biblia lo que dice es que Dios fue manifestado en carne. Amén. ¿Cuánto dan gloria a Dios? Gloria al Señor. Gloria al Señor Jesús. Lo que Jesucristo es Dios manifestado en carne.
indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, amén, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Todas las veces que nosotros predicamos a Jesucristo estamos hablando de Dios manifestado en carne, amén. Amén. Ahora la Biblia sigue hablando de muchas maneras de la encarnación de Dios. También en Efesios 1, del 3 al 14, está hablando que este es el misterio de la propia voluntad de Dios. Amén. ¿Por qué se llama el misterio de la propia voluntad de Dios? Porque dice que Él la hizo, que ese es el misterio de la voluntad de Dios, que Él tuvo consigo mismo. Amén. ¿La Biblia dice que la tuvo con otro? No, dice consigo mismo. Oye, es que la Biblia utiliza las palabras precisas. Yo no sé cómo es que la gente no entiende. Amén. Es porque la gente de verdad no quiere entender la palabra de Dios. Amén. Pero dice la palabra de Dios que es el misterio de su voluntad, la cual hizo consigo mismo desde los tiempos eternos. Amén. Consigo mismo la hizo desde los tiempos eternos. Quiere decir que Dios desde antes de crear el mundo, Él ideó el plan de salvación para la humanidad, para nosotros. Amén. Él pensó en usted, pensó en mí, pensó en una iglesia que iba a ser redimida por la sangre de Jesús. Amén. También en Juan 1, de 9 al 10, habla de Dios viniendo al mundo. Amén. El Santo Evangelio según Juan capítulo 1, versículos 9 y 10, nos dice que Dios mismo vino al mundo. Amén. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. ¿Quién es la luz verdadera que alumbra a todo hombre? Dios. Amén. La Biblia dice, Dios es luz, no hay ninguna tinieblas en Él. Amén. Aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por Él fue hecho, pero el mundo no le conoció. ¿Quién hizo el mundo? Dios. Amén. En el mundo estaba. El mundo por Él fue hecho, el mundo no le conoció. ¿Por qué no le conoció? Porque Él se presentó como un hombre común y corriente, como un hombre normal. Amén. Pero el mundo lo hubiera podido haber conocido. Lo que pasa es que el mundo no le quiso conocer porque es incrédulo. Amén. La Biblia dice, esta es la condenación, que la luz vino al mundo, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque vea, Cristo Jesús apareció en el mundo. Él era Dios manifestado en carne. En el mundo estaba y el mundo por Él fue hecho. Amén. Y si alguien hubiera querido conocerle, hubiera podido conocerle porque estaba profetizado que Él venía. Amén. Ya se había advertido en todo el Antiguo Testamento. Por eso dice la Escritura, a los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Hoy usted puede creer en el nombre del Señor Jesús. Y si usted cree en el nombre del Señor Jesús, hoy usted puede recibir la potestad de ser hecho hijo de Dios. Porque cuando usted cree en el nombre de Jesús, usted cree que Jesús es Dios mismo manifestado en carne que puede salvar. Amén. Gloria al Señor. Demos una alabanza al Señor. Gloria al Señor Jesucristo. Bueno, también dice la Escritura que Jesucristo es Dios mismo viniendo y salvando. Hay que ser más claro para eso. No, Jesucristo está bien establecido en la Biblia quién es Él. Amén. Miremos una cita ahí de todas las que tenemos. Miremos Isaías 35, del 3 al 4, a ver qué nos dice esa porción de la Escritura. Dice, hablando proféticamente, Isaías acerca de Jesús, dice, fortalecer las manos cansadas, afirmar las rodillas endebles. Es decir, son palabras de ánimo para alguien que está en decaimiento, ¿cierto? Pero aunque sus manos estén cansadas, aunque sus rodillas estén endebles, fortalezcanlas. ¿Por qué? Porque vamos a decirle a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará. La Biblia dice, Dios enviará a otro. La Biblia dice, Dios enviará a una segunda persona. La Biblia dice, Dios enviará a otro que es una semi-humanidad. No, la Biblia dice, Dios mismo vendrá y os salvará. Amén. Y esa es la predicación de nosotros en esta noche. Dios mismo ha venido a salvarnos. Dios mismo ha venido a revelarnos la salvación. Dios mismo ha venido a traernos el Evangelio. Amén. Por eso el Evangelio es tan precioso.
Por eso la gente no debe renunciar a aceptar el Evangelio de Jesús, porque Dios mismo ha venido a salvarnos, Dios mismo ha venido a entregarse por nosotros para darnos salvación. Amén. La Biblia también dice que este es el misterio de Dios con nosotros. Dios con nosotros. ¿Qué dice Mateo 1:21? Leamos Mateo 1:21, que habla acerca de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y dice así, dice, y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo, he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Amén. Que traducido es Dios el Hijo con nosotros. No. Que traducido es una segunda persona con nosotros. No. Que traducido es un ser humano con nosotros. No. Que traducido es Dios con nosotros. Amén. Por eso esa manifestación es tan grande para nosotros los seres humanos. Amén. Porque si Dios no se manifiesta en carne, no hay salvación. Porque Emmanuel significa Dios de nuestro lado, Dios a favor del hombre, Dios puesto en la condición del hombre para darle salvación a la humanidad. Emmanuel significa eso, Dios con nosotros. Amén. ¿Por qué tenemos que inventarle otras cosas a Emmanuel? Emmanuel es Dios con nosotros, eso es lo que dice la Escritura. Amén. Creamos a la Escritura y vamos a ser salvos. Amén. Creamos a la palabra del Señor y vamos a tener vida eterna. Dice también la Biblia que este es el misterio escondido desde los siglos y edades. El misterio escondido desde los siglos y edades. Amén. ¿Por qué? Porque era un misterio que estaba en Dios solamente al principio, pero Él lo empezó a revelar. Amén. Él lo empezó a revelar. En la Biblia, cuando se habla del misterio en la Biblia significa algo que Dios ha tenido en su sola potestad, pero que Él empieza a revelar a su iglesia. Amén. No es algo desconocido, no es algo difícil o imposible de poder entender, algo imposible de poder nosotros tener. No, es algo que nosotros podemos llegar a tener por medio de la revelación de Dios. Amén. Eso es lo que significa un misterio en la Biblia. O sea que nosotros podemos conocer los misterios de Dios. Dice el profeta Daniel, dice, pero hay un Dios en el cielo el cual revela los misterios. Amén. ¿A quién se los revela? A su pueblo. Amén. Por eso la gente sin revelación, la gente que no tiene revelación de Dios, a toda hora vive pensando que Jesús no es Dios. ¿No se han dado cuenta ustedes de eso? Toda la gente que no tiene revelación siempre se está inventando que Jesús no es Dios, siempre está separando a Jesús de Dios. Y también están diciendo continuamente que Jesús no es Dios, o sea, Jesús es una segunda persona, o Jesús es un semidios, o Jesús es un enviado, o Jesús es alguien diferente. Por eso cuando usted tiene revelación de Dios, usted puede comprender que Dios fue manifestado en carne, que Jesús es Dios mismo manifestado en carne. Amén. Eso lo obtiene usted por medio de la revelación de Dios, porque esto no se obtiene por conocimiento humano o por simplemente dar unas conferencias. No, dice, bienaventurado eres porque esto no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Amén. Y usted, si hoy desea, usted también puede recibir esta revelación que para el hombre es locura. Que para el hombre esto parece como loco, como mentira. La gente no ha podido entender que Dios el Padre se ha manifestado como el Hijo. Amén. Como un hombre para traer salvación. La gente no puede entender eso. Amén. A la gente le cuesta. Y Satanás pone obstáculos en su mente para que no puedan entender esta verdad. Pero al que tiene revelación le es tan claro, le es tan fácil. Amén. Le es tan fácil entender que Jesús es Dios manifestado en carne. Amén. Gloria al Señor Jesús. También se habla de esto como el misterio de la fe. Amén. El misterio de la fe. 1 Timoteo capítulo 3 versículo 9. Este es el misterio de la fe. Miren, nosotros predicamos a que Dios fue manifestado en carne, y esto es lo que trae fe a la gente. Amén. Esto es lo que trae fe a la gente. Si nosotros no predicamos esto, entonces ¿cómo la gente va a entender la palabra? Dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Amén. Es el misterio de la fe. Es el misterio que Dios ha traído. Es el Evangelio. Amén. El Evangelio empieza. Por eso el Evangelio que nosotros predicamos, el Evangelio que nos enseña la palabra del Señor, tiene que comenzar por entender que Dios fue manifestado en carne.
Hoy en día hay mucha gente predicando un evangelio donde le dicen a usted, levante la mano y haga una oración y usted salve. Ese no es el evangelio. Ese no es el evangelio. El evangelio comienza por entender que Dios fue manifestado en carne, que Jesús es Dios mismo manifestado en carne para salvarle a usted, que el sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario fue el sacrificio de Dios manifestado en carne para traer salvación a la humanidad. Amén. Y si entendemos así, nosotros vamos a comenzar verdaderamente a entrar por el camino del evangelio. Amén. También es profetizado como la manifestación de la gloria de Jehová. Amén. La manifestación de la gloria de Jehová. Eso lo dice Isaías 45. Isaías 45 dice que este misterio de Dios manifestado en carne es también la manifestación de la gloria de Jehová. Amén. Porque dice así, dice, vean, escuchen esa profecía. Desde el versículo 3, Isaías 43 dice, voz del que clama en el desierto, preparad el camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad de nuestro Dios. Y nosotros nos damos cuenta que aquí se está hablando de Juan el Bautista. Amén. Esa era la voz que clamaba en el desierto. Se está diciendo que él debía preparar un camino. ¿A quién? ¿A quién debería preparar Juan el camino? Dice, a nuestro Dios. Preparar el camino en la soledad a nuestro Dios. Dice, y todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Dice, y entonces cuando eso ocurra, cuando ocurre la predicación de ese que va a preparar el camino de Dios, dice, y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verán, porque la boca de Jehová ha hablado. Amén. Toda carne juntamente la verán. Eso es lo que dice la Escritura. Todo el mundo va a ver a Dios manifestado en carne. Algún día lo va a ver. ¿Sí? Todo el mundo. Dice, y cuando lo vean harán lamentación por él. Harán lamentación. Amén. Pero él es la manifestación de la gloria de Jehová. Amén. Todo el Dios glorioso se manifestó en el hombre Cristo Jesús. Amén. El Dios manifestado en carne. También la Biblia habla de esto como Dios en Cristo. Amén. Dios en Cristo. 2 Corintios 5, 18 al 20. Miremos ahí esa porción de la Escritura. 2 Corintios, capítulo 2, capítulo 5, versículo 18 al 20. Vamos a mirar esa porción de la Sagrada Escritura. Dice, y todo esto proviene de Dios. Todas estas cosas que nos ha hecho nuevas criaturas, que Él nos ha hecho parte de su reino. Todo esto proviene de Dios, que nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Amén. Nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por ahora nosotros predicamos el evangelio de la reconciliación, que la gente está contraria a Dios, que la gente está lejos de Dios. Entonces estamos diciendo a la gente, reconcíliese con Dios. Ese es el misterio de la reconciliación. ¿Y en qué consiste el misterio de la reconciliación? Dice que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó el misterio de la reconciliación. ¿Ven? Dios estaba en Cristo. Amén. ¿Estaba en Cristo otro? No. Dios era el que estaba en Cristo. Amén. Dios estaba en Cristo para salvar los pecados de la humanidad. Ahora Dios nos ha encargado esa palabra. Por eso le predicamos a los amigos en esta hora. Les estamos predicando que Dios estaba en Cristo, nos ha encargado el ministerio de la reconciliación. Si tú crees hoy a la palabra de Dios, tú vas a empezar a tener vida eterna. Amén. Tú vas a empezar a nacer de nuevo, porque Dios estaba en Cristo. Dios era Emmanuel, cercano a nosotros. Amén. Dios con nosotros. Ahora, también lo dice en Juan 14, del 8 al 14, como el Padre morando en el Hijo. Amén. Oiga, miren tantas formas en que la Biblia habla de esta verdad, de la manifestación de la gloria de Dios. Tantas formas. Para que quede bien claro, lo dice de una forma, lo dice de otra, lo dice de otra, para que el hombre pueda comprender por qué el hombre hace tan difícil el evangelio. Cuando Dios lo ha dicho de muchas formas. Miren lo que dice Juan 14, del 8 al 14. El Padre morando en el Hijo, le dicen a Jesús: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Muéstrenos el Padre. Queremos ver al Padre, al Padre, queremos verlo y nos basta. Y Él les dice: ¿cómo que les muestre el Padre? ¿Cuánto tiempo hace que estoy con ustedes y no me han conocido? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú que te muestre el Padre? A ver.
Vea, si Jesucristo estuviera acá y Él pudiera estar aquí en medio de nosotros, nosotros le dijéramos: Señor Jesucristo, qué bueno que tú estás aquí presente con nosotros, pero queremos ver al Padre. Él nos hubiera dicho, nos responde lo mismo que le respondió a sus discípulos. Nos respondería lo mismo: dice, tanto tiempo que estoy aquí no me conocen, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Amén. El que ve a Jesús, ve al Padre, porque a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre es quien le ha dado a conocer. Jesús es el Padre manifestado en carne. Amén. Jesús es Dios mismo. Jesús es el mismo Padre. Ese es el Evangelio. Ese es el plan de salvación. Eso es lo que usted debe creer para ser salvo. Amén. También dice la Biblia que es el Padre participando de carne y sangre. Ya lo habíamos dicho. Por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Hebreos 2:14, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Amén. Por eso, a través de la participación de Dios, de la carne y de la sangre, es que Dios ha podido traer salvación a nosotros. Amén. También lo dice en Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 5, habla de esto como el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Amén. El misterio de Dios el Padre y de Cristo. Colosenses capítulo 2. Miremos esa porción. Colosenses capítulo 2, versículo 2 al 5. Dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento. Mire, en este misterio están todas las riquezas del pleno entendimiento. ¿Sí? Del entendimiento pleno, del entendimiento más grande que el hombre puede llegar a tener. Amén. Dice, del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. La nueva versión internacional dice, ahí en esa porción dice, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre, que es Cristo. Dice. Amén. O sea que ese es el misterio de Dios el Padre. El misterio del Padre es Cristo. Y dice, en este misterio están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Amén. Todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Miren, no puede haber ningún conocimiento mejor sobre el planeta Tierra que entender un hombre que Dios fue manifestado en carne. Amén. Porque cuando el hombre empieza a entender eso, hay posibilidad de su salvación. Amén. El hombre puede aprender mucho conocimiento de muchas cosas, pero no hay ningún conocimiento más valioso que este conocimiento. Amén. Por eso dice que en este misterio están concentradas todas las riquezas del pleno entendimiento. Están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. ¿Por qué? Porque si usted tiene mucho conocimiento y muchas cosas, puede llegar a tener riquezas y puede llegar a tener poder aquí en esta tierra. Pero si usted conoce este misterio, usted puede llegar a tener riquezas espirituales y puede tener la vida eterna. Amén. Que es más grande que cualquier cosa que pueda pasar aquí en la tierra. Amén. Ahora, miren también otra más, como lo dice la Biblia, el misterio de Cristo. Efesios 3, del 1 al 4 y Colosenses 1, 25 al 26. Tenemos otras muchas citas, pero miren la Biblia, todas las formas en que utiliza para expresarse acerca de este misterio, acerca de esta manifestación de Dios, a fin de que nosotros podamos entender esta verdad. Pero quiero mostrarles una última diapositiva. Vamos a mirar esta última diapositiva para tener un entendimiento y que nos quede clara algunas cosas. ¿Sí? Algunas cosas más. Bien. Si volvamos al caso, o recordando el caso que puse al principio, ¿qué pensarías si un rey se convierte en un siervo? Amén. El que habíamos colocado hace rato. Mire, si un rey de un país se hubiera convertido en un siervo, ese rey hubiera tenido que dejar de ser rey y para poderse convertir en un siervo. ¿Por qué? Porque ese rey es un ser humano limitado a unas condiciones. Amén. Y él no puede dejar una cosa para tomar la otra. Amén. O sea que él tiene que dejar una cosa para tomar la otra. Él no puede tener las dos a la vez. Amén. Pero en esto acerca de Dios, vamos a analizar esto porque esto es importante que nos quede claro para poder dejar bien en firme lo que hemos aprendido en esta noche. Amén. Vean, antes de su manifestación en carne, amén, antes de su manifestación en carne, tenemos a Dios. Amén.
A Dios, un ser. Dios existiendo en su modo de existencia divino, con una mente y una conciencia divina. Y también Él funcionando exclusivamente como Dios. Amén. Antes de su manifestación en carne tenemos a Dios así, ¿cierto? Dios, la Biblia dice, Dios siempre ha sido eterno, Dios siempre ha sido Dios, nadie diferente hay a Dios. No hay dos dioses, no hay tres dioses, por lo tanto solamente Él puede tener